Vamos a la siguiente clase que corresponde al capítulo 77 del libro de Guyton, 13ª edición. En esta clase me gustaría hablarles de las hormonas tiroideas. Vamos a dividir la clase en 3 partes, en síntesis y secreción. La segunda parte sería funciones de esta hormona y la última parte va a ser la de regulación. Para eso tenemos que conocer la glándula tiroides. Es una de las glándulas endocrinas más grandes que existe en el cuerpo humano. Pesa en torno de 15 a 20 gramos. Se encuentra en el cuello rodeando tanto la laringe como la primera parte de la tráquea. Esta glándula se encarga de producir la hormona tiroxina y la triiodotironina o T3 y también la calcitonina. En esta clase yo quiero hablar de estas dos hormonas, T4 y T3. Estas dos se encargan de aumentar el metabolismo del organismo. Eso es la función en general que presenta estas hormonas. Está controlada por la tirotropina. El hipotálamo libera la tirotropina. Va hasta la adenohipófisis. La adenohipófisis se encarga de producir TSH u hormona estimulante del tiroides. Esta hormona va hasta la glándula tiroides estimulando la producción de T3 y T4 y se controla por un mecanismo de retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa se puede dar tanto en la hipófisis como directamente en el hipotálamo. La síntesis y secreción de las hormonas tiroideas es la primera parte de nuestra clase. La secreción tiroidea corresponde un 93% a la tiroxina o T4 que luego se va a convertir en T3 y apenas un 7% de triiodotironina o T3. Este tiene una acción 4 veces más potente que la tiroxina. La duración es más breve, por eso es que la tiroxina luego se convierte en triiodotironina cuando estas han cumplido sus funciones. Veamos la anatomía fisiológica de la glándula tiroides. Histológicamente la glándula tiroides está compuesta por folículos cerrados. Aquí tenemos los folículos, tiene aproximadamente 100 a 300 micras de diámetro. Están llenos aquí dentro de coloide. Este folículo está revestido por células epiteliales cúbicas. El coloide es esta sustancia que se encuentra dentro del folículo. Está formado principalmente por tiroglobulina y también por las hormonas tiroides que se acumulan aquí. El flujo sanguíneo en la glándula tiroides equivale 5 veces más que su peso. Tiene una vascularización muy rica porque recibe muchas arterias. Las arterias tiroides superiores, que son uno a la derecha, otro a la izquierda, y las arterias tiroides inferiores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Inclusive existe otra arteria que es inconstante, existe en algunas personas, en otras no, que se llama arteria tiroidea IMA. Entonces, como resumen, el flujo sanguíneo es muy alto en esta glándula. También debemos hablar como conocimiento general de estas células parafoliculares. Son células que también pueden ser llamadas células C o células parafoliculares. Se encuentran entre los folículos y estas se encargan de secretar la calcitonina. La calcitonina es la que regula la concentración plasmática de calcio. Pero en esta clase no vamos a hablar de la calcitonina, solamente de la triiodotironina y de la tiroxina que van a ser producidos aquí en los folículos. Para eso tenemos que hablar del yoduro. El yoduro es uno de los sustratos para la formación de la hormona tiroidea. El organismo obtiene el yoduro por el sistema digestivo, por vía oral, con los alimentos, es ingerido, pasa por el tubo digestivo. Cuando llega en el intestino delgado, aquí se absorbe hacia la circulación. Por medio de la circulación llega hasta la glándula tiroides, en donde van a ser almacenado el yoduro
que necesita el cuerpo humano. El restante que el cuerpo no necesita van a ser eliminados por medio de los riñones. La cantidad necesaria de yoduro sería 50 miligramos de yodo, siempre ingerido en forma de yoduro, o puede ser un equivalente de 1 miligramo por semana. La bomba de yoduro. La bomba es un transportador, también se le puede llamar simportador de yoduro de sodio. Vamos a conocer esta célula, que es la célula epitelial que se encuentra revistiendo el folículo tiroideo. De este lado voy a tener el coloide, de este lado voy a tener la circulación, el tejido intersticial, etc. Aquí yo tengo el simportador de yoduro o bomba de yoduro. ¿Qué hace este simportador de yoduro de sodio? Atrapa yoduro para dentro de la célula. ¿De dónde? De la circulación. Y es un simportador yoduro de sodio. Es un transporte de yodo y 2 iones sodio. Este simportador, esta bomba, se puede encontrar en la membrana lateral o en la membrana basal. Esta sería la membrana basolateral y esta membrana sería la membrana apical. Luego que el yoduro se encuentra ya dentro de la célula, como podemos ver aquí, para la formación de la hormona tiroidea debe pasar hasta el coloide. Este pasaje se produce mediante la pendrina. Esta va a ser la proteína que va a transportar hasta el coloide. Es un transportador de cloro y yoduro. Es un contratransporte cloruro-yoduro. Cuando llega al coloide, este debe unirse a la tiroglobulina. La tiroglobulina es producida dentro de la célula folicular. Cuando es liberado hacia el coloide, se une con el yoduro. Este proceso aquí se le llama también yodación y acoplamiento. Hablemos un poco también de la tiroglobulina y la química de formación de las dos hormonas, la tiroxina y la triyodotironina. La tiroglobulina es una macromolécula proteica que se sintetiza en el aparato de Golgi. Aquí podemos ver el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico de la célula tiroidea que reviste el coloide. Entonces aquí es producido la tiroglobulina, pasa por el aparato de Golgi en donde va a terminar su formación y el aparato de Golgi lo va a liberar en una vesícula. Esta vesícula por exocitosis va a liberar hasta el coloide la tiroglobulina. La estructura química de esta tiroglobulina proviene de aminoácidos tirosina. Son 70 moléculas de aminoácido de tirosina y se combina con el yodo para formar la hormona tiroidea, que tenemos aquí estos dos. Las hormonas tiroideas, que son T3 o triyodotironina, o T4, que sería la tiroxina, estos son formados a partir de aminoácidos tirosina. Se forma dentro de la molécula tiroglobulina, aquí podemos observar eso, tanto durante su síntesis como su almacenamiento. Aquí podemos ver este proceso, es la síntesis de la hormona tiroidea. Y una vez formado, queda aquí la tiroglobulina conteniendo estas dos hormonas dentro del coloide. Estas hormonas tiroideas son almacenadas en el coloide junto con la tiroglobulina. El primer paso para la formación de las hormonas tiroideas es la oxidación. Ya hablamos cómo se obtienen las sustancias que van a ser utilizadas para la formación de la hormona tiroidea. El yoduro, que viene mediante la sangre hasta la glándula tiroides. Y luego hablamos de la tiroglobulina, que se forma aquí en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi y luego es secretado en el coloide. Para la formación de la hormona tiroidea es necesario estos dos, yoduro y tiroglobulina, pero el yoduro debe ser oxidado.
La oxidación es el primer paso de la formación de la hormona tiroidea. Luego ocurre la yodación y acoplamiento y queda allí almacenado unido a la proteína tiroglobulina. Esta oxidación depende mucho de la peroxidasa. La tiroglobulina dijimos que se forma a partir de aminoácidos tirosina. A medida que se va liberando hacia el coloide, el yodo se va fijando, por eso hablamos de una yodación y acoplamiento. Se van uniendo a las moléculas de tiroglobulina y luego ya forma la hormona tiroidea. Para la formación final, entonces aquí tenemos la tirosina más yodo. Aquí ya tenemos monoyodotirosina. En la molécula de tirosina ya hay un yodo, por eso es monoyodotirosina. Aquí tenemos 2, entonces es diyodotirosina. Aquí tenemos 3, entonces es triyodotirosina. Esta molécula aquí no tiene importancia funcional. Y aquí ya tenemos la tiroxina, tiroxina T4 y triyodotironina T3. A esta formación se le llama organificación de la tiroglobulina. Y el almacenamiento. Las hormonas tiroideas se almacenan en el folículo tiroideo unido a la tiroglobulina. Cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y solo algunas de triyodotironina. Eso hace con que la cantidad almacenada sea abundante, por eso es que las necesidades normales podrían ser cubiertas incluso en ausencia de formación de las hormonas tiroides durante 2 a 3 meses. Una vez ya formado las hormonas tiroides, estas deben ser liberadas hasta la circulación. ¿Cómo ocurre eso? Volviendo a recordar que las hormonas tiroides se encuentran unidas con la tiroglobulina en el coloide, pero aquí me dice ambas se secretan en forma libre. Ambas hormonas, ya sea tiroxina o triyodotironina, deben secretarse en forma libre, es decir, la tiroglobulina debe ser eliminado. Aquí tengo la circulación de este lado. Aquí tengo la célula epitelial que reviste el coloide y de este lado tengo el coloide. Aquí podemos ver el proceso de formación de las hormonas tiroides. Aquí tengo la tiroglobulina y las hormonas tiroides. Observen aquí, sería una tiroxina, son 4 yodos unidos. Y aquí sería la triyodotironina, aquí tiroxina nuevamente. Estos se encuentran almacenados en el coloide. Mediante endocitosis entra en la célula epitelial y luego aquí ocurre una proteólisis. Es decir, ocurre la lisis de la tiroglobulina, que es una macromolécula proteica. Los lisosomas son los que van a producir esta lisis. Entonces quedan libres la tiroxina y la triyodotironina para ser liberado hasta la circulación. Aquí nuevamente me describe el mecanismo de liberación. En esta imagen sería lo contrario al anterior. Aquí es el coloide, aquí sería la circulación. Entonces en el coloide tengo la tiroglobulina unida a las hormonas tiroides. Estas, mediante pinocitosis, entran dentro de la célula, aparecen las proteasas o proteinasas de los lisosomas que van a producir la digestión de la tiroglobulina y las hormonas tiroides están libres para ser liberados hacia la circulación. La secreción diaria de estas hormonas, 93% es T4 y 7% es T3. Aunque sea mayor cantidad de T4 liberado, estos T4 se convierten en T3 en los días siguientes. 35 miligramos de triyodotironina es lo que debe generarse por día.
Una vez en la sangre, estas hormonas tiroides deben ser transportados hasta los tejidos. Y eso es posible gracias a que las hormonas tiroides se unen a las proteínas plasmáticas. Estas son las 3 proteínas del plasma que fijan a las hormonas tiroides y lo transportan. La principal es la globulina fijadora de tiroxina. Luego tengo la prealbúmina y por último la albúmina fijadora de tiroxina. Cuando las hormonas tiroides llegan por medio de la sangre hacia los tejidos, deben ser liberados. Para eso, como estaban unidos a proteínas plasmáticas y debido a que tienen alta afinidad, la liberación hacia los tejidos es muy lenta. Aquí podemos ver que T4, solo la mitad de T4 es liberada en 6 días y T3 la mitad en un día. Una vez libres, pasan dentro de las células y allí se unen nuevamente con proteínas intracelulares y quedan almacenadas para que esa célula pueda utilizar según la necesidad por días o semanas. Aquí tenemos una comparación de las dos hormonas tiroides, su inicio y duración de acción. Esta es la tiroxina o T4. Tiene un periodo de latencia de 2 a 3 días. Su actividad celular llega al pico máximo 10 a 12 días y la duración de acción es muy prolongado, llega hasta 2 meses. Vamos a comparar un poco con la triyodotironina, que es 4 veces más rápida que la tiroxina. Observen que el periodo de latencia es apenas 6 a 12 horas, no días, sino horas, no llegan ni siquiera a un día. Y su actividad celular llega al pico máximo en 2 a 3 días.